Buenos días compañeros, maestro. Nosotros somos el equipo 1, estamos conformados por Tanya Salvador, Areli Hernández, Santiago Morales, Jesús Herrera y Alejandra Aguilar. Hoy hablaremos sobre los diferentes organizadores gráficos. Hola, buenos días compañeros y maestro. Yo les voy a hablar sobre lo que es el mapa mental. Este mapa mental es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico, a visualizar las relaciones entre ideas y conceptos. Una de las características es que los conceptos le rodean, porque lo que es el tema o la idea va centralizada. Estos conceptos y estructuras tienen una forma de representarse alrededor de lo que es esta idea central. También lo que son las ventajas de este diagrama o mapa mental es que permiten organizar de manera lógica la información, y me refiero a que facilitan lo que es la visión, esto favoreciendo la comprensión o la memorización del uso o haciendo el uso con imágenes y colores. Esta es una ventaja porque así podemos retener más información por las imágenes que nos están representando. Una de las desventajas es que no todas las materias o todos los temas o campos podrían representarse con este mapa mental. En este caso las matemáticas, algo que viene siendo un poco más complejo para representar. Lo que son los principales usos es que son un método muy eficaz para extraer y memorizar la información, como hace un momento lo mencioné. También es una forma creativa para tomar notas y expresar ideas para que pues uno pueda entenderlo mucho mejor. Sus orígenes vienen siendo del autor Tony Buzan, que viene siendo un popular británico y de la personalidad de la televisión en ese entonces, que estamos hablando, que es quien representó de esa manera o fue como hizo el origen de lo que es un mapa mental. Y bueno, a continuación voy a explicar lo que es un mapa conceptual. Yo lo considero un poquito más formal porque a comparación del mapa mental pues se refiere un poquito más gráfico, más de la creatividad. Sin embargo, el mapa conceptual ya tiene lo que son sus características, en donde los conceptos se definen mucho más visualmente. Y bueno, viene siendo que tienen unas estructuras jerárquicas que se pueden visualizar a simple vista porque ya van relacionados donde se cruzan o en donde tienen sus conceptos ya más acomodados. En este caso pues se ve lo que es el ejemplo. Y una de las ventajas es que se puede simplificar, porque a veces sí es un poco complicado hacer lo que es el mapa conceptual, que es una de las ventajas, porque entre más información normalmente no se aprecia ya tanto la información. Entonces se tendría que simplificar para que podamos identificar y entender más del tema que se está hablando, que en este caso el tema estaría en la parte de arriba, como normalmente siempre se realiza lo que es un mapa conceptual. Lo que son sus orígenes de este mapa conceptual es que se elaboraron por primera vez en 1972 en el transcurso de un programa de investigación de Novak en la Universidad de Cornell, donde un equipo trató de seguir y entender los cambios en el conocimiento de las ciencias que tenían los niños. Entonces aquí es donde empezó la estructura o la jerarquía del tema que estaban hablando sobre los niños, y así es como se creó lo que es el mapa conceptual, bueno, lo que es el origen. Y bueno, sus principales usos es que ayudan a enfocar el proceso de un estudio de una forma constructiva. El contenido puede mostrar los conceptos y los principios más importantes, y esto permite ver la manera en que se enlazan y pues que se entienden entre sí. Bien, ahora les voy a hablar sobre lo que es un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico, también llamado como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, que una vez escuchando la palabra llaves podemos entender bien a lo que nos estamos refiriendo, lo que vamos a hablar. En este caso, una forma de cómo representar la información, en este caso de manera más organizada, que es una de las ventajas que tiene, una manera organizada y limpia de cómo hacer cada tema, subtema y con sus conceptos, pues lo que es esta definición de cada uno de ellos. Esta es una de las características, como mencionaba, que tiene una estructura bien organizada. Lo que es su idea general se desarrolla con ideas secundarias, porque es como vamos abriendo una llave tras llave, porque vamos haciendo la definición de cada concepto. Una de las desventajas es que el mapa no significa nada para los estudiantes a veces. ¿Y a qué me refiero? Que es una forma un poco confusa de a veces de entender el tema,
porque tiene pues varios conceptos. Sin embargo, yo lo considero una manera más fácil de cómo entenderlo, como lo habíamos mencionado en el mapa mental, solo que sin imágenes. Sus principales usos es que se trata de un instrumento donde usamos toda la información de manera lógica y sencilla. Es más fácil de cómo definir cada concepto con su tema o subtema que va definido o refiriéndose. Desafortunadamente no tenemos un origen en sí de dónde proviene lo que es o cómo se generó lo que es este cuadro sinóptico. Y bueno, aquí al lado está representado un cuadro sinóptico con la misma información de lo que es un cuadro sinóptico. A continuación hablaremos del cuadro comparativo y el cuadro de doble entrada. De este lado iremos realizando un ejemplo. Empecemos con el origen. El origen del cuadro comparativo fue en el año de 1785 con el autor Jean-Jacques Rousseau, quien empieza a hacer la elaboración de este mapa porque estaba comparando los países que existían en ese momento en Europa. Sin embargo, fue hasta 1810 cuando se empieza a emplear de manera formal este cuadro. Desafortunadamente no contamos con información del cuadro de doble entrada. Pasando con las características, en ambos casos las características se trata de hacer una comparación de dos o más temas. Sin embargo, su principal característica del cuadro comparativo es que es de forma vertical y el cuadro de doble entrada se puede leer de arriba a abajo, de abajo a arriba y se puede también emplear imágenes. Pasando con los principales usos, como ya habíamos dicho, es la comparación de los temas y también se emplea tanto en el ámbito escolar como laboral. Entre las ventajas que encontramos del cuadro comparativo es que tiene una fácil interpretación, ya que es clara y toma las ideas principales. La misma cuestión que también tiene su desventaja, ya que al tomar las ideas principales ya no se vuelve un cuadro complejo, por lo cual carece de información que a muchas personas también les podría servir. Entre las ventajas del cuadro de doble entrada es que se comparan los parámetros y se desarrollan habilidades para así lograrlo. De igual manera, la principal desventaja es que no es una comparación específica, por lo cual carece de información o no se especifica la comparación. Y para finalizar este tema, hablemos sobre los procesos de elaboración de ambos casos. Para hacer ambos cuadros se necesita leer, identificar e interpretar los elementos que también se van a comparar. Se deben subrayar o señalar las ideas principales que se van a comparar y verificar si se puede hacer una comparación adecuada de ambos textos. Bueno, y de esta manera se queda el cuadro comparativo, donde estamos haciendo la comparación precisamente de estos dos, y a continuación les mostraremos un cuadro de doble entrada de un tema de animales, en la cual la única diferencia es que lleva imágenes. Y ahora les hablaremos sobre las infografías. Las infografías nacen desde la época prehispánica, cuando el hombre intentaba comunicarse por medio de imágenes. Después con los egipcios, cuando empiezan a introducir el texto con las imágenes, pero fue hasta Da Vinci con el cual empieza a introducir imágenes e ilustraciones, las cuales hacían comprender más allá del texto y maravillaba a la gente. Más adelante fue de la mano con el USA Today en Estados Unidos, que fue el primer periódico a nivel nacional, el cual empezaba a utilizar dicha infografía, y más adelante el New York Times entre 1965 a 1976 empieza a hacerle cambios a dicha infografía. Entre sus características encontramos que cuenta una historia de datos sobre un tema y en particular incorpora elementos visuales, contempla una gama definida de colores, busca la originalidad y creatividad del diseño, puede compartirse en diversos medios digitales, busca la armonía y la coherencia y su estructura visual, que es la parte principal y la mayor característica de la infografía. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza en cotejos, organización empresarial, datos estadísticos, en instrucciones y procedimientos. Entre sus ventajas encontramos que es fácil de captar la atención del usuario con esto. Sin embargo, una de las principales desventajas es que requiere de mucho tiempo y el diseño es un poco complicado. Para finalizar con la infografía encontramos el proceso de elaboración, el cual el contenido tiene que ser clave, ya que tiene que ser de calidad y relevante para el público. Tiene que tener un buen título que capte la atención. La marca deberá aparecer en el gráfico, que ya puede ser a través de un logo, los datos de contacto
o tus fuentes. En este caso puede ser tus redes sociales para que te encuentren. Y el diseño tiene que ser creativo y tiene que estar bien representado para atraer al lector. Y ahora les enseñaré a crear un diagrama de palabras clave. La creatividad para explicar el tema es principalmente encontrar la palabra que de ahí surja toda la idea de un contenido a explicarlo o a exponer. Las características de las palabras clave en esos casos es muy resumido, ya que da el seguimiento del tema en solo una palabra. Una ventaja muy grande en estos tipos de diagramas es su simplificación, ya que no tienen un orden específico para elaborarse. Pero una desventaja es que se tiene que tener un conocimiento del tema, de tal manera que una sola palabra nos haga recordarlo y así no olvidarlo. Los principales usos de esas palabras se usan en los estudios y en las exposiciones. En los orígenes, lamentablemente se desconoce quién pudo o en dónde se pudo originar, pero sí se sabe que los primeros usos fueron a su vez en estudios y exposiciones, como actualmente se siguen usando. Los procesos de elaboración es que una vez elegido un tema, intentar resumirlo en una o varias frases, plantear cuáles son las ideas más significativas y elegir las palabras clave que resuman esas propias ideas. Los recursos audiovisuales para poder elaborar estos materiales es que se puede hacer el uso de la tecnología para hacer un tema más dinámico. Yo les voy a enseñar a crear los diagramas de flujo. Los orígenes del diagrama. El uso de los diagramas de flujo para documentar procesos de negocios se inició entre las décadas de 1920 a 1931. En 1921, los ingenieros industriales Frank y Leland Gilbert presentaron estos mismos diagramas a la Sociedad Americana de los Ingenieros, donde los principales usos se usaron en la mecánica misma. Los principales usos de este diagrama son en la programación, informática, los procesos de calidad, de fabricación y un largo etcétera. Las características principales que el diagrama de flujo puede poseer es que utiliza figuras geométricas y flechas, estableciendo un orden para llevar a cabo el proceso, agilizando a su vez su propia lectura. Unas ventajas que puede poseer es que es muy versátil y fácil de comprensión, ya que con las flechas te puedes guiar rápidamente a lo que tú estás leyendo. Pero una desventaja es que podría ser un poco difícil seguir el seguimiento si se tienen diferentes caminos, esto debido a las propias mismas flechas. Los recursos audiovisuales para elaborar este tutorial es utilizar herramientas que hagan notar lo versátil que es, la facilidad y otros medios más. El proceso de la elaboración de diagrama es ordenar los pasos. Preguntas como ¿qué pasa si o no? Establecer alternativas de respuestas, tanto para negativas, tanto para positivas, y continuar con los pasos. Y la creatividad para explicar el tema es hacer gran llamativa la imagen. Profesora, me tocó hablar árbol de toma de decisiones y en el diagrama de causa y efecto. Bueno, pues el árbol de toma de decisiones tiene características como que permite analizar completa todas las posibles soluciones, también ayuda a realizar mejores decisiones, entre otras cosas. La desventaja sería que al compararse con tablas, los árboles de decisión se entienden con más facilidad y también plantea el problema para que todas las opciones sean analizadas y rápidamente. Los principales usos sería como para generar sistemas expertos, sistemas binarios y árboles de juego, entre otras cosas. El uso de los árboles de decisión tuvo origen en las ciencias sociales con los trabajos de Sunkist y Morgan el año de 1964, y también suele contener nodos internos, nodos de probabilidad y nodos de hojas y arcos. El proceso de su elaboración: para iniciar el árbol dibujando un nodo cuadrado en donde se plantea el problema y lo que se va a hablar, y agregan ramas y nodos que se representan los posibles caminos a lo que es elegir el nodo de decisión inicial. Algunas desventajas, el por qué no usarlo, sería que porque las reglas de asignación son bastante sencillas y perturbadoras en los datos, y también hay una dificultad para para elegir un árbol óptimo. Otra cosa, pues lo positivo es que ha sido muy usado y muy práctico para muchas personas. Así como ha sido muy práctico, tiene lo negativo, que es que no lo recomiendan y no lo ven práctico.
El siguiente es el diagrama de causa y efecto, que es de característica analizar las relaciones causa-efecto, comunicar las relaciones también causa y efecto y facilita la solución de problemas. Algunas ventajas es que puede ser usado cuando el proceso no se conoce en detalle y también se concentra en el proceso y no en el producto, o sea, no agregan más cosas que sea fuera del tema y se dedican solo al problema. Los principales usos son el diagrama de causa y efecto, pues es usado para identificar posibles causas de un problema específico. Su origen fue en Tokio por un profesor que lo desarrolló en 1943 que se llama Kaoru Ishikawa. También así se conoce el diagrama como diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado por el parecido a lo que es el esqueleto de un pescado. Proceso de elaboración pues determina inequívocamente el problema a analizar y determina el grupo de problemas para intervenir en el análisis, pero pues el principal es deben de identificar primero el problema y debe de ser correcto. Así como tiene todo lo bueno, tiene desventajas, que es una sola rama, se identifican demasiadas causas, llega un momento en el que las personas se revuelven. Y también tiene que concentrarse en pequeños detalles del proceso, no siempre en todo eso. Hola, buen día. Yo les vengo a hablar sobre la ficha de trabajo. La ficha de trabajo más que nada es organizar datos de una consulta de un libro, usarla para emplear de manera práctica la información documentada, usada en los trabajos de investigación de cualquier tipo. Se utiliza para recopilar, resumir o anotar los contenidos de las fuentes utilizados en la investigación. Una de sus características que tiene la ficha de trabajo son tarjetas de cartón gruesa cuyas medidas son de 2 centímetros de altura por 20 centímetros de ancho. En ellas se escribe la información de las fuentes y los razonamientos del autor. Su elaboración de la ficha debe contener el nombre del autor, después el título abreviado del tema, luego el número de páginas que aparece en la información y por último la fecha en la que se publicó. Una de las ventajas que tiene la ficha de trabajo es que permite organizar material bibliográfico de una investigación. De igual forma, permite obtener información rápida sobre los datos de cada libro que se ha consultado. Una de las desventajas que tiene la ficha es que ofrece poca información del contenido del libro consultado. Yo les voy a hablar sobre la estrategia PNI. El origen fue desarrollado por Edwin Terpono, psicólogo creador de la estrategia de pensamiento y creatividad. La estrategia PNI permite crear un número de ideas que generan sobre un tema, acontecimientos o observaciones. Además, concientiza lo positivo, lo negativo y lo interesante, por lo que se considera un alto valor educativo. Para su elaboración es importante tener presente los siguientes aspectos, como lo positivo de una idea, por los cuales resaltan. Lo negativo serían los aspectos de una idea por los cuales no sobresaltan. Lo interesante sería el aspecto interesante que se encuentra en una idea. Ahora es importante saber cómo se realiza. El primer paso en los aspectos positivos resaltan toda la bondad de las ideas, sus fortalezas y todo aquello que nos va a permitir crear una propuesta de valor interesante. El segundo paso es que los aspectos negativos descubrirán las debilidades de las ideas planteadas y los razonamientos que nos llevan a pensar que no son útiles. El tercer paso son los aspectos interesantes, son aquellos matices que sitúan en una idea intermedia, es decir, no son positivos ni negativos, pero poseen una idea fundamentada en el comportamiento del tema. Las características que contiene es trabajar el pensamiento reflexivo, analizar ideas con el objetivo de descubrir potencial que pudiéramos llegar a tener. Es de fácil aplicación para analizar un tema. Una ventaja que tiene la estrategia PNI es que podemos ahorrar tiempo, facilitan mucho la información elaborada, y la desventaja es que aporta poca retroalimentación.